Al hablar de los albores de la ciencia argentina, siempre que sea lícito hablar de una ciencia nacional, pues si algo no tiene patria es la ciencia, la figura de Francisco Javier Muñiz, el olvidado que vamos a evocar, amanece en el firmamento de la República Argentina como el verdadero precursor de las ciencias naturales en el territorio austral. Ya lo dijo su predecesor, su sucesor Florentino Meguino, posteriormente, cuando se refirió a él, destacando que vivió en su patria, presidiendo su época en medio siglo. Y dice el historiador de la ciencia, José Babini, que la vida de este estudioso autodidacto tiene contornos heroicos porque nació en 1795 y a los 12 años ya fue herido de consideración en la segunda invasión inglesa y participó posteriormente como médico y cirujano nacional, dado que egresó del Instituto Médico Militar en 1822, en la Guerra del Brasil y después en la Batalla de Cepeda. También estuvo en la Guerra del Paraguay y murió en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla que contrajo al atender, cuando no tenía ninguna obligación porque ya estaba retirado, a un enfermo. Curiosamente, es en 1885 cuando Domingo Faustino Sarmiento reunió y publicó todos los escritos sobre el quehacer cumplido por este primer naturalista argentino en el período de la Confederación, preocupándose principalmente en ponderar el indicio de este maestro en lo que fueron la ciencia que posteriormente desarrollaría Cuvier. Es interesante hablar de lo que fue el origen de la paleontología argentina cuando todavía no estaba constituida como ciencia, y nosotros eso lo desarrollamos en un libro que prontamente editará con la voluntad de sus autoridades y con la voluntad de Dios también la Fundación Félix de Azara, referente a los naturalistas argentinos, y uno de ellos es Fray José de Torres, que descubre a orillas del río Luján ese yacimiento donde trabajó también Francisco Javier Muñiz, los restos de lo que posteriormente se llamó un megaterio, pero que en su momento era considerado el monstruo y se creía que aún estaba vivo. Los restos de este animal fueron expuestos apresuradamente en la sala principal del Cabildo, lo que debe haber sido la primera exposición paleontológica realizada en la Argentina y en toda la región austral. Cuando me refiero a la región austral, estoy hablando de Chile, el Alto Perú, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay, de la banda oriental, lógicamente. Los restos de este megaterio fueron enviados a España, donde actualmente se pueden ver, están expuestos en el Museo de Ciencias Naturales, pero en esa época, que era la época de la Ilustración, es interesante la carta que envía al rey ilustrado, Carlos III, gran rey, mal que le pese a mis amigos jesuitas, en la cual le pide que le envíen en lo posible otro animal, si es posible cachorro y vivo, para el zoológico de Madrid. No nos riamos de esto, es el siglo de la Ilustración y todavía gran parte de América era un territorio desconocido. No hace mucho en términos históricos, en las entrañas del Congo, que en ese momento era belga la selva, se descubrió un animal desconocido llamado Okapi, que era una mezcla como de jirafa, de varios animales, e inclusive un pez prediluviano prácticamente, que es el celacanto, que fue en las costas del África Austral. Hay quienes todavía creen ver un plesiosaurio en la Patagonia, y he hablado con gente bastante seria que dicen, bueno, no sabemos si el nahuelito existe, pero algo hemos visto en el lago. Entonces estos fenómenos son llamados actualmente la criptozoología. Y de eso vamos a tratarlo cuando hablemos en algún momento del segundo director del Jardín Zoológico. El primero fue Holberg, que fue don Clemente Onelli. Lo interesante de Francisco Javier Muñiz, que él nace
en Monte Grande, pero del partido de San Isidro, no en el Monte Grande actual. Y fue, como dije, Sarmiento quien se encarga de reunir todos sus trabajos, que no solamente fueron paleontológicos, también fueron etnográficos y zoológicos. Hay un trabajo que tiene sobre el ñandú, que es particularmente específico e interesante, y también sobre nuestros gauchos. Lo importante de él es que como médico fue notable en el sentido que en una labor excepcional para su época, la Sociedad Jenneriana de Londres le otorgó el grado de socio correspondiente en mérito a sus estudios, dado que había descubierto en los pezones de una vaca el cowpox antivariólico, del cual hay que recordar que la vacuna antivariólica se desarrolló aquí en la Argentina ante la escasez, dado que no llegaban, no es que había prohibido las importaciones Juan Manuel de Rosas como se dice, no llegaban. Ustedes recordarán hace un par de años los problemas que tuvimos con las vacunas referentes al COVID y eso que tenemos transporte aéreo. Imagínense en esa época lo que era con el transporte marítimo. Muy bien, Rosas desarrolla una campaña de vacunación en las tribus indias, en los bárbaros, y esto está muy bien desarrollado en un trabajo del recientemente desaparecido Jorge Oscar Zulé, que se llama Rosas y sus relaciones con los indios. Es decir, lejos de ser un genocida, él le salvó la vida a los indios que al ver la reticencia que tenían a ponerse la inyección, Rosas levantó la manga y se aplicó la vacuna delante de ellos, de la misma manera que posteriormente Catalina de Rusia, lo hizo delante de los mujik que temblaban al ver, claro, la vacuna era algo verdaderamente... Hemos tenido antivacunas hace poco. No nos olvidemos que en el obelisco había gente que quemaban los barbijos a grito de ¡Viva Cristo Rey! Y que se manifestaban y todavía se manifiestan en contra de la vacuna. Así que, bueno, Marianito Rosas dice, mi hermano Juan Manuel sacando el gualicho de las tolderías. Claro, ahora dicen, lo que pasa es que Rosas lo vacunaba porque lo necesitaba como laburante. Entonces no hay naranja que les venga bien. O los mataba para quedarse con su tierra o los vacunaba para tenerlos como laburante. Bueno, dejemos eso de lado. Lo importante es lo siguiente. Rosas también recibió el premio de la Sociedad Jenneriana por el trabajo que hizo de vacunación, que no fue solamente con los indios, sino también con la propia población criolla. Estos trabajos que él hizo con la vaca ñata, cuyos esqueletos se pueden ver actualmente en el Museo de La Plata, museo que por otra parte en sus escalinatas cuando uno ingresa ve dos gigantescos tigres dientes de sable, porque son unos tigres que tienen unos dientes similares a los sables, que fueron descubiertos casualmente por Muñiz. Esto lo destaca Ameguino. Ameguino, por ejemplo, él se dedicaba a clasificar los huesos que descubría don Pedro Scalabrini, el padre del posteriormente famoso Raúl Scalabrini Ortiz. Muy bien, el doctor don Pedro Scalabrini, hay un colegio muy importante en Paraná que lleva su nombre, hacía los descubrimientos, pero después se lo dejaba clasificar al autodidacta también, Ameguino, que se quedó con la fama. Jenner creía que solo las vacas de Gloucester tenían el poder de transformar el virus y que la humedad del terreno era la condición para que se manifestara. Según Muñiz, tales condiciones no eran esenciales. Y la eficacia de la vacuna argentina se demostró especialmente en 1847 personas que el doctor Justo García Valdés, administrador de la vacuna en Buenos Aires, vacunó en 1841 con material facilitado por Muñiz. El análisis argentino fue reconocido por el doctor Hans Hobbs, director de la Sociedad Jenneriana, con un elogioso al informe de Astiz, que dice, él presenta, decía este autor, una hermosa evidencia corroborativa respecto a la descripción de la vacuna según se la presenta en Buenos Aires.
Si las epidemias de viruela hacían estragos entre los europeos y sus descendientes, que de alguna manera poseían defensas orgánicas, ya sean heredadas biológicamente por los europeos que arribaron a las orillas de América, eran portadores naturales de estos bacilos. Y no tardó en ser, y esto es verdaderamente la causa principal de la disminución dramática de la demografía de la población en América, fundamentalmente la viruela. Estábamos diciendo que era socio honorario de la Fundación Genneriana. Recién cuando venía para acá en el taxi y estaba hablando con el chofer, me decía, es increíble porque estábamos evocando, ahora parece que le van a cambiar el nombre también al Centro Cultural Kirchner, le quieren poner el de René Favaloro, la cantidad de gente que la Argentina ha producido, que es maravillosa, pero como todos se han tenido que manifestar como francotiradores. La anárquica sociedad argentina ha tenido que desenvolverse con individualidades que todavía siguen siendo tales, ¿no? Y fue la permanencia en Luján, donde él se instala, que Muñiz es designado como médico por el gobernador Dorrego, que es cuando desarrolla esa facunda labor de trabajos paleontológicos. Reconozco que a mí verdaderamente es la parte que más me fascina de Muñiz, en el sentido que me hace recordar mi infancia en La Plata, constantemente en el museo. Y como dice Babini, fue ahí en Luján donde pudo ver el extraordinario mundo sepulto en las barrancas de su río, donde también fue descubierto por el fraile el megaterio al que nos referimos al comienzo. Muñiz reunió, clasificó y estudió abundante material en el que hay restos de megaterios, de mastodontes, de elefantes, de toxodontes, de milodontes y gliptodontes. Yo había olvidado mencionar que después del megaterio que descubre Fray Torres a orillas del río Luján, hay otro que es descubierto en la isla Martín García y que fue trasladado posteriormente a Montevideo. Para la misma época, estamos hablando durante el virreinato del virrey Loredo. Un material apreciable que en 1841 el gobernador Rojas, coleccionado en 11 cajas, se lo obsequió al embajador francés. Por supuesto está el micromarxismo que le atribuye a Rosas una ignorancia total por la cual le regala los huesos al embajador francés. En consecuencia, si él no consideraba que tenían cierto valor, en cierta forma era tratar al embajador francés como un perro y tirarle huesos. No era así. Lo que estaba haciendo Rosas era demostrarle que la Argentina era un país que tenía entre sus integrantes gente de un nivel científico como el que estaba desarrollando Francia en ese momento, con Georges Cuvier, que era el creador de la paleontología. Cuvier se interesó muchísimo en los trabajos de Muñiz. Por otra parte, hay otra colección que hizo Muñiz, que él la vendió. En ese momento no eran declarados como, aparte la Argentina tenía problemas tan o más graves que los que tiene ahora, como patrimonio cultural intangible. Eran más bien excentricidades. Prueba está que en el periodo en que Muñiz desarrolla su labor científica, es el desarrollo de las luchas entre unitarios y federales, que solían ser muy cruentas y que casi pocos sobrevivían, y los prisioneros generalmente eran ejecutados. Se les cortaba la cabeza, cabezas que posteriormente, de los dos bandos, eran exhibidas como escarmiento. Una de las pruebas de ello es una de las cifras federales que dice en su cancionero: al que con salvajes tenga relación, la verga y degüello por esa traición.
que el santo sistema de la Federación le da a los salvajes violín y violón, violín y violón. En consecuencia, entonces, como decíamos, es comprensible que en este clima de guerra permanente, la tarea de recoger huesos constituía ya no una excentricidad, sino directamente una actividad de lunáticos. En consecuencia, no tenemos que ruborizarnos tanto por la actitud de Rosas en regalar los huesos. Habida cuenta que a lo largo de nuestra historia ha habido personajes en nuestra nación que han regalado y regalan el país entero. Tal vez el descubrimiento más importante de Muñiz, según los historiadores de la ciencia, es al que nos referimos recién, que es el llamado tigre de las Pampas. El tigre fósil por él descrito en 1845, el año del desarrollo de la Guerra del Paraná, de nuestra famosa batalla, entrañable para nosotros por lo que significa en términos de soberanía, de la vuelta de obligado. Y este informe, en ese momento de guerra internacional, se publicó en la Gaceta Mercantil. Se trata de la especie que él llamó Muñifelis, Muñifelis bonaerensis. Estudio también que hizo Krupp, King, Lang, Cuvier y Braville, y que en la actual nomenclatura científica se denomina Smilodon bonaerensis. El entusiasta naturalista recogió cerca de Luján, en 1837, un esqueleto imperfecto de dicha especie. Darwin, al recibir un informe de Muñoz sobre ello, comentó en su respuesta al médico de Luján: su espécimen sobre el Muñoz felis debe ser horrible. Supongo que será un Macerodus, del cual hay algunos fragmentos en el Museo Británico, procedente de las Pampas. También encontró Muñiz en Luján huesos de un caballo fósil, bajo el esqueleto de un megaterio. Y otra novedad fue el hallazgo de un árbol fósil en La Pampa que anunció a diversos naturalistas y museos las circunstancias del sabio argentino y las determinaciones eran exactas, según determinó el sabio Germán Burmeister, que trabajó y que murió en nuestro Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires en un accidente. Es decir, que desarrolló toda su labor científica principal, este gran prusiano, en la Argentina. En 1833, Darwin pasó por Luján, localidad donde en ese momento residía Muñiz. No se conocieron personalmente. No obstante, más tarde los dos naturalistas mantuvieron una correspondencia científica que inició Darwin al expresar el deseo de poseer mayores informaciones referentes a la vaca ñata, curiosa especie doméstica que había observado en sus viajes y que había interesado vivamente. Muñoz contestó con precisión las preguntas de Darwin y las respuestas fueron utilizadas en la segunda edición del Viaje de un naturalista alrededor del mundo, así como más adelante, y esto es lo importante, en El origen de las especies de 1859. Hace algún tiempo, le dice Darwin en su carta del 28 de febrero de 1847, que usted tuvo la fineza de mandarme por Mr. Lamb algunos informes muy curiosos y para mí de mucho valor sobre la vaca ñata. Cualquier otra información sobre cualquiera de los animales autóctonos del Plata, como el origen de algunas razas de aves, chanchos, perros, ganados, etc. Durante las comunicaciones entre ambos sabios, que fueron frecuentes, también llegaron a una verdadera curiosidad. La descripción del terremoto que se produjo en la campaña de Buenos Aires el 19 de octubre de 1845.
extraordinario fenómeno de nuestras pampas, de Buenos Aires. Así lo describió Muñiz. Verdaderamente yo es la primera noticia que tengo de un terremoto en la pampa húmeda. Con el título de descripción apareció su trabajo en la Gaceta Mercantil del 26 de febrero de 1846. Y su autor observa que de ella tendría que servir algún día de apéndice a la historia física del país. Por esa época, Muñiz dio fin a sus apuntes topográficos del territorio y adyacencias del centro de la provincia de Buenos Aires, con algunas referencias a los demás de su campaña y con datos muy interesantes sobre la geología, la geografía, la etnología y la medicina social. Respecto a las observaciones geológicas sobre la formación pampeana, confesaría más tarde a Meguino que tales descripciones demostrando que los mamíferos extinguidos quedaron sepultados en el barro de antiguas lagunas parecen copiadas del Muñiz que tanto amamos con 40 años de intervalo. Muchas de las observaciones de Muñiz, exactamente, y exactísimas por cierto, solo se conocen desde hace un cortísimo número de años. En realidad, y esto es lo que yo quiero destacar muy especialmente, existe un discurso subyacente en la obra de Muñiz. La ciencia concebida como articulación entre la labor política y la tarea de imaginar una nación. Ya desde el principio de la emancipación surge la necesidad de conformar un discurso, una literatura fundacional que superara la crisis cultural producida por la expulsión de los jesuitas. Eso en primer lugar. Y por el fraccionamiento del espacio colonial en segundo lugar. Se impone por eso la obligación de construir un universo simbólico centrado en el espacio. Y por eso adquiere particular importancia el elemento telúrico, el paisaje y en particular, y dicho por sus propias palabras, la pampa se convierte en proverbial escenario para el nacimiento del nuevo orden de la nación. Alejandro Kohl, en una acertadísima interpretación de este período fundacional, resalta el verdadero propósito de Muñiz. La intencionalidad a todos los escritos es poner de manifiesto la existencia de la nación argentina. Para ello el autor apela a diferentes modos de reivindicación de lo autóctono y en especial al estudio de la naturaleza. Se trata de una naturaleza concebida como terruño, como suelo propio. Sus descripciones y comparaciones buscan en última instancia resaltar los tesoros naturales existentes en el propio suelo. Esa simbología consagra el espacio por medio de la elaboración de una concepción cosmogónica de la nación que en realidad se funda con lo natural. El gaucho representa aquí una figura subsidiaria del paisaje, cuya presencia reafirma ciertos aspectos entrañables del suelo patrio. Y esta necesidad de destacar la singularidad de la nación a partir de detalles, descripciones del entorno natural, se expresa claramente en un trabajo de 1848, publicado por la Gaceta Mercantil. El ñandú o avestruz americano, estudio exhaustivo que al decir de Fermín Chávez es una verdadera joya de fresco estilo hipocrático, en que nuestro animalito es objeto de toda suerte de minuciosas observaciones.
Sus abundantes descripciones se encuentran enriquecidas por un tono de polémica permanente debido a las comparaciones con animales similares en otras latitudes, mostrando en cada caso algún elemento distintivo de la fauna local o lisa y llanamente su superioridad. Incluye en este trabajo los antecedentes de una campería de las pampas bonaerenses y un estudio sobre la salubridad de la carne de ñandú y sus preparaciones. Actualmente, ustedes lo sabrán mejor que yo, en los mejores restaurantes de Buenos Aires es consumida por el turismo como una delicatessen autóctona. En el camino que dedica a la domesticidad del Struthio americanus del Linneo, propone la cría y conservación de la especie, luego de dar la razón de su escasez, que no era otra que las boleadas, es decir, las cacerías masivas con el empleo de boleadoras. Esta arraigada costumbre campera de las boleadas es el origen de numerosas calamidades, como la quemación de campos, como el modo de enviar una señal convenida de antemano. Esta práctica adquiría proporciones de verdadero peligro cuando, por cualquier circunstancia imprevista, sobre todo por el cambio de la orientación del viento, el incendio alcanzaba una extensión considerable. No hace poco hemos visto las gigantescas quemazones en las Lichihuanas, donde la ciudad de Rosario presentaba un aspecto de escenario wagneriano, con enormes llamas de la otra orilla del río. Bueno, estas son también quemazones que en este caso se realizan por el avance de la frontera agraria, en el sentido de que gran cantidad de los campos dedicados a ganadería anteriormente ahora los han sojizado. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Lo que quiero decir que la acción destructiva de estas quemazones, no solamente del periodo de Muñiz, sino que también todavía lo seguimos viviendo, esta pésima y antieconómica, por llamarlo de alguna forma, costumbre. Al mismo tiempo, las corridas desenfrenadas de gran número de jinetes provocaban inquietud y el alborozo de las haciendas, tal vez acarenciadas con el trabajo de años en el campo, y que todavía no conocían el alambre. No nos olvidemos que la introducción del alambre es relativamente reciente, estoy hablando en términos históricos, desde luego. Por eso era famoso cuando se hablaba de Juan Manuel de Rosa, que decía: se conoce a las estancias por el gusto de sus pastos, no había alambrados. Entonces, los campos ni siquiera estaban divididos por diosas termini, como en la antigua Roma. Era por el gusto de los pastos que Juan Manuel decía: esto pertenece a fulano. Juan Manuel, estoy diciendo, encarna la figura del vaqueano de esa época. Si, por cierto, la ciencia humana no es universal, por sus criaturas es resueltamente local. Y el lenguaje de lo autóctono, la lengua gauchesca, entendida como proceso de regionalización de la cultura, también será estudiada por nuestro autor. En 1948 tenía Muñiz reunido el léxico gaucho, producto de su permanente y largo contacto con el habitante de la campaña, una especie de apéndice al diccionario de la lengua que tituló Voces usadas con generalidad en las repúblicas del Plata, la Argentina y la oriental del Uruguay. En este léxico, Muñiz definía las siguientes palabras: abajera, amadrinarse, aparte, bagual, batea, bocado, bolas, boleadora, botas de potro, cascarrias, chapín, charque, chiripá, gaucho, gauchi político, horquilla, madrina, manga, mangrullo, orejano, ovejero, pasajero, palenque, palo a pique, payar, rancho,
recado, redomón, rodeo, tambo, tapera, tirador, tientos, trajinar, bichador, vizcachera y yaguané. Finalmente, es de destacar un trabajo de particular significado, escrito cerca de 1822, su noticia sobre las islas del Paraná, que Muñiz recorrió probablemente hacia 1822, publicado recién en 1925, con un mapa que también parece pertenecerle y que sería también el primer mapa especial sobre esas islas. Aparte de las descripciones arqueológicas que contiene, en él se consigna su fauna, su flora y destaca que tales islas estaban todavía pobladas por animales feroces. Bueno, el toponímico del Tigre responde a algo. Habla de nogales, habla de naranjos, de yerba mate y lugares muy propicios para el cultivo del arroz. Lamentablemente hasta el momento se dan como perdidos o extraviados textos suyos con descripciones de las polvaredas de 1832 y de las inundaciones de Luján en 1838, así como también los estudios sobre el cólera y la fiebre amarilla. Quiera Dios que alguna vez aparezca en el anaquel perdido de algún archivo o biblioteca pública, o lamentablemente, lo que es bastante común, el remate de una colección privada. Muchas gracias.